La colonización de América es el tema que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Qué es colonización? Es el proceso final de estas etapas que estuvimos viendo que llevó adelante España en América. Primero hizo la expansión, es decir, los españoles salieron del territorio conocido a buscar nuevos lugares por distintos motivos y gracias a los inventos y descubrimientos que hubo en ese momento, que es el siglo XV. Una vez que llegaban a un lugar, exploraban, es decir, revisaban, investigaban qué es lo que había y qué les podía servir en ese lugar, si había materias primas desconocidas, si habría riquezas, que es lo que más les interesaba, cuál era la raza que vivía en el lugar, si podían dominarlos, etcétera, etcétera. Después se producía la conquista, primero en forma pacífica, tratando de comerciar y estar bien con los autóctonos habitantes, y por último, y después en forma violenta, ¿sí? Que es cuando obligan a los habitantes autóctonos del lugar a trabajar y a formar parte de una cultura que para ellos es desconocida. Y por último, sí, el cuarto proceso, que es la colonización, que es fundar ciudades o colonias en donde los españoles van a convivir con los blancos, con los autóctonos. Esto de convivir significa vivir bien, vivir con, ¿sí? No significa que una de esas razas domine a la otra. Pero en realidad lo que pasó fue justamente esto, que los blancos se consideraban superiores, por lo tanto en la colonización van a estar todos los privilegios para el blanco y ninguno para los autóctonos habitantes de América. El proceso de la colonización americana fue muy largo. Demoró hasta, en algunos lugares, 500 años. Fue un proceso que en algunos casos se dio solo, es decir, las 4 etapas que vimos, la expansión, la exploración, la conquista y la colonización, se dieron uno al finalizar el otro, y en otros lugares se dieron en forma paralela, o sea, se iba explorando, se iba conquistando y se iba colonizando al mismo tiempo. Esta colonización implicó que había dos partes o dos lugares o dos mundos que se encontraron y en donde uno de ellos se consideró superior al otro, como les dije recién. España era la metrópoli. Metrópoli significa madre, ¿sí? Era el lugar de donde salían todas las decisiones, en donde se dictaban las leyes, en donde se decidían las cosas que se iban a hacer en América. Y muchas veces los funcionarios que decidían cosas respecto de América ni siquiera sabían cómo era América. Entonces muchas de las leyes y muchas de las ordenanzas aplicadas en nuestro continente no tenían nada que ver con la realidad que existía en el continente, ¿sí? Se hacían, es como si las leyes de Argentina las escribieran en Japón, ¿sí? Japoneses que nunca vinieron a nuestro país. No se sabe cuáles son las características de este territorio, es bastante difícil llevar adelante un sistema de organización institucional, financiero, económico, comercial, etcétera, etcétera, si no se sabe cuál es el contexto donde se va a aplicar. Y América es la colonia. Colonia significa dependiente de, ¿sí? Entonces América va a depender de la madre, que es España. Este proceso colonizador tuvo 4 instancias o 4 fases o 4 etapas o 4 momentos que, igual que el proceso colonizador en sí mismo, pueden haberse dado uno después del otro o en forma paralela. ¿Cuáles son esas 4 instancias? Primero, la explotación económica. ¿Por qué? Porque es lo que les interesaba a los españoles. Los españoles lo que querían cuando llegaron a América eran riquezas. Acuérdense que ellos llegan a América porque querían ir a la India a buscar
mercaderías, ¿sí? Productos de lujo y productos necesarios para comerciar en Europa, perdón. Después de los 4 viajes realizados por Colón, que ya se sabe que esto es un nuevo continente cuando empiezan los viajes menores, lo que se logra, lo que se intenta hacer es llevarse de este lugar una gran cantidad de riquezas que hicieran que España se transformara en una potencia en Europa. Y esto se logró, obviamente. La segunda instancia o fase o etapa en esta colonización fue la fundación de ciudades. Esas pequeñas ciudades que se iban construyendo en donde estaban las casas y las instituciones de los blancos, muchas de ellas imitando el estilo arquitectónico y la forma de vida que tenían en España, y otras casas mucho más humildes y mucho más dispersas, que van a ser las de los mestizos o las de los indios. Los indios van a ser quienes trabajan, y los blancos, por esta superioridad que ellos consideraban que tenían, van a ser los jefes, los que mandan. Entonces se imponen sistemas de trabajo obligatorio porque los blancos consideraban que los indios deberían trabajar para ellos. Y para que todo esto funcionara, es decir, para que se pudiera explotar económicamente este territorio, para que los indios realmente trabajaran y no se rebelaran frente a los blancos, para que las ciudades funcionaran, se establecieron sistemas de instituciones, ¿sí? Y estas instituciones son muchas copias de las instituciones que había en España, que tenía otra forma de vida, otra mentalidad. Por eso les decía yo que no siempre las cosas que se organizaron para América tuvieron buen resultado. ¿Está entendido esto? Bueno, la explotación económica, que es el primer punto de esta gesta colonizadora, primero se dedicó a la explotación minera. Les dije recién que lo que le interesaba a los españoles era justamente llevarse todas las riquezas que pudieran encontrar. ¿Qué es lo que más le gustaba al español, lo que más necesitaba gracias a la existencia del mercantilismo europeo? Eran los metales preciosos. Entonces, en la primera etapa se llevaron todo aquello que estaba trabajado, el metal trabajado, es decir, el oro, la plata, las piedras preciosas, todo lo que había sido manejado, manipulado por los aborígenes y transformado en pectorales, en collares, en aros, en adornos, ¿sí? Todo eso que ya estaba, que ya existía, fue lo primero que se llevaron. Cuando este mineral trabajado se terminó, ahí empezaron a buscar de dónde sacaban los aborígenes los minerales y empieza la explotación minera, que obviamente no podían realizarla los blancos, porque los blancos eran, les dije recién, los que mandaban. Entonces en las minas trabajaban los indios. Y el trabajo en las minas es un trabajo muy duro, es un trabajo que se hace durante todo el día, sin ver la luz del sol, sin tener suficiente oxígeno. O sea que los trabajadores que estaban en las minas trabajaban muy poco tiempo y morían. Esto es lo que provoca que las poblaciones americanas, las poblaciones de los autóctonos, disminuyeran en cantidad de aborígenes. En muy poco tiempo, mucha cantidad de aborígenes, es decir, que murieron demasiados. Al mismo tiempo que se explotaba la minería, necesitan los españoles explotar materias primas, ¿sí? Había 2 tipos de materias primas o de alimentos que ellos encuentran en América. Algunos son los alimentos comunes, es decir, cereales, hortalizas, ¿sí? Tubérculos, que son los alimentos comunes.
Y otros son los productos tropicales que eran desconocidos en España, como el café, el cacao, el algodón, el ananá, las bananas, todos esos productos que se daban en zonas tropicales y que obviamente en Europa no existían, eran productos que se empiezan a cosechar en América y se mandan a Europa. Entonces, ¿cómo van a organizar esta explotación de alimentos? Primero utilizan lo que ya tenían armado los aborígenes, o sea, lo que los aztecas cosechaban en las chinampas, ¿se acuerdan? O los incas en las terrazas, ellos siguen explotando esos productos. Es decir, el aborigen va a seguir sembrando, va a seguir cosechando, pero en vez de quedarse con la mercadería, como lo hacía antiguamente, ahora va a tener que entregar el 80% de esa mercadería a los españoles y se queda nada más que con el 20% que no le alcanza para sobrevivir. O sea que comen muy pocos. Después los españoles se avivan de que pueden y tienen mucha mano de obra, que son los indios, entonces empiezan a formar dos tipos de establecimientos. En los lugares donde tienen terrenos llanos, fértiles, y pueden sembrar y pueden tener animales, van a crear haciendas. Las haciendas son como estancias muy grandes que se dedican a la agricultura y ganadería, ¿sí? Es decir, en esa estancia, en esa hacienda, va a estar el lugar donde vive el hacendado, que es una casa normalmente estilo colonial, hecha por los aborígenes, con todos los lujos que se pueden imaginar, porque muchas veces traían mármol de Europa para poder hacer adornos en sus casas, o los pisos, o las barandas de las escaleras, etc. Y además tienen en la parte que no se ve desde la casa, los lugares donde duermen y viven los trabajadores, ¿sí? Que son simplemente 4 paredes y un techo para que duerman y un comedor en común. Los indígenas recibían algunas materias primas y con eso se tenían que hacer su comida, ¿sí? No tenían días libres, trabajaban todos los días y depende del sistema que tuvieran, muchos de ellos tenían que asistir a las misas que se hacían los días domingo, en donde se les daba religión, ¿sí? Se les trataba de meter en la cabeza la idea del catolicismo. En estas haciendas, ¿qué se hacía? Se cosechaba, se sembraba, se cosechaba todo tipo de productos, soja, trigo, maíz, ¿sí? Lo que se necesitara. Y además se criaban todo tipo de ganado, ganado lanar, ovino, caballar, bovino, ¿sí? O sea, vacas, caballos, ovejas, chanchos, y todo eso se utilizaba para la alimentación, excepto el caballo, que era el medio de transporte. Y los otros establecimientos que se hacían eran las plantaciones. En estas plantaciones el trabajo era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los productos tropicales son perennes, es decir, una planta de banana no se siembra todos los años, ¿sí? Se siembra y da frutos todos los años, pero no hay que cambiar la planta. Pero sí hay que cosechar las bananas, que es muy difícil, o los cocos, o el algodón. El algodón es un capullo de espinas, como una rosa, pero cada pétalo sería una espina, y el centro es el capullito de algodón. Entonces los trabajadores tenían que meter los dedos para sacar un capullito de algodón y normalmente se cortaban con todas las espinas que tenían. Entonces es un trabajo muy duro que les provocaba muchas veces la muerte porque los cortes y las heridas que tenían se infectaban y los llevaban a la muerte. Como en estas plantaciones el trabajo era muy pesado, entonces los indios que no sobrevivían, que tenían, no era que eran débiles, sino que estaban acostumbrados a la vida al aire libre y de repente están obligados a trabajar de esta forma, empiezan algunos mueren, otros se suicidan. Entonces, para reemplazar esta mano de obra, los dueños de estas plantaciones empiezan a traer esclavos de África, ¿sí?
Y estos esclavos son los que van a hacer este trabajo duro porque son más resistentes físicamente. ¿Estamos? Entonces, la explotación económica se dio en dos actividades, la minera y la agrícola ganadera. La agrícola ganadera se dio en dos tipos de instituciones, en haciendas y en plantaciones. La diferencia entre ambas, la hacienda tiene trabajadores indígenas y la actividad que se produce es agrícola ganadera. Los que se produce en las haciendas normalmente se consume en América, ¿sí? Se vende en las mismas ciudades cercanas a las haciendas. Mientras que las plantaciones son lugares donde trabajan los esclavos, tienen productos tropicales y estos productos tropicales no se consumen en América, sino que se envían directamente a Europa. Los españoles, y esta es la tercera vez que se los digo, buscaban de América riquezas. Para ellos América era sinónimo de riquezas y de fama para los hombres que venían y volvían a Europa. Entonces necesitaban tener un sistema de comercio con América en donde tuvieran la seguridad de que todas las riquezas de América fuesen a España. Por eso establecen el monopolio. ¿Qué significa monopolio? Monopolio es un sistema económico exclusivo entre dos personas, o dos empresas, o dos países. En este caso, entre dos países. España le vende a América, América le vende a España, le compra a España. ¿Está claro? El monopolio es en América. América puede comprar y puede vender únicamente a España. España le vende a América, le compra a América, pero también le puede comprar o vender a Inglaterra, Francia, Países Bajos. ¿Por qué? Repito, porque el monopolio es únicamente para América. Para asegurarse de que las mercaderías y riquezas de América llegaran exclusivamente a España, los españoles establecen un sistema de puerto único. ¿Esto qué significa? Que hay un puerto en España y un puerto en América, desde donde van a salir y a donde van a llegar los barcos que lleven mercaderías entre ambos países. El puerto de España fue Sevilla y después Cádiz, y en América Veracruz, y después fueron cambiando, había otros, pero siempre había uno solo autorizado, es decir, un barco salía de Sevilla y estaba autorizado para llegar únicamente al puerto de Veracruz o al puerto de Buenos Aires, no podía ir a otro, ¿sí? Y el sistema de transporte se llamaba sistema de flotas y galeones. Las flotas eran los barcos que ya hemos visto, las carabelas, que venían cargadas de mercaderías. Piensen que esas carabelas, esos barquitos, venían de España cargados de alimentos, de textiles, de muebles y de todo lo que se necesitaba en América. Y cuando volvían con materias primas, con maíz, con soja, con algodón, con bananas, con coco, con ananá y además con metales preciosos, con oro, con plata, con una perla, con todo lo que los americanos tuviesen para pagar esos productos elaborados. ¿Estamos? Entonces necesitaban que hubiese defensa. ¿Por qué? Porque en la zona del Caribe estaba plagada de corsarios y piratas. Los piratas eran ladrones, ¿sí? Y los corsarios eran ladrones, pero legales. ¿Por qué? Porque estaban autorizados por el rey de Inglaterra. Entonces, si un corsario robaba un barco, lo secuestraba y robaba el contenido del barco, todo lo que robaba se dividía en dos partes. El 70% era para el rey de Inglaterra y el 30% restante se lo dejaban los corsarios. En cambio, los piratas eran ilegales, no estaban
asegurados o no estaban autorizados por nadie, entonces todo aquello que robaban era para sí mismos, ¿sí? Para evitar que las flotas cargadas de mercaderías o de metales preciosos fuesen atacadas por estos piratas y corsarios, venían rodeadas por 3 o 4 galeones, que eran los buques de guerra que venían justamente para defender a esas flotas. ¿Se entendió? Entonces, la relación comercial entre Europa, España específicamente y América estaba basada en un sistema de puerto único y en una organización del transporte que se llamaba flotas y galeones. Todos los habitantes que venían de España a vivir a América necesitaban productos que en América no se fabricaban. Necesitaban textiles, necesitaban perfumes, necesitaban alimentos, necesitaban vajilla, muebles. Entonces, esos productos elaborados llegaban desde España en este sistema que les expliqué recién, que era el de transporte de flotas y galeones. Esas flotas y galeones salían 2 veces al año nomás de Europa y tenían la posibilidad de llegar a un puerto en América, un puerto que ya estaba destinado. Fíjense en el mapa que hay una línea roja que viene desde España. Ese barco que llegaba a la ciudad de Acapulco, al puerto de Acapulco, traía mercaderías que se repartían en todo lo que era México y parte de América Central. Y la línea celeste, azul, es la que llega a Panamá y desde ahí se repartían mercaderías que llegaban a la zona de lo que después va a ser el Virreinato del Río de la Plata, o sea, el territorio argentino. Ese barco, esa línea azul, es la del sistema de flotas y galeones que les voy a explicar con un ejemplo, ¿sí? Para que entiendan cómo era el sistema de comercio. Supónganse que había un producto X, un textil, una camisa que en Europa, en España, costaba 100 pesos, ¿sí? El productor de esa camisa manda 1000 camisas, 1000 productos a América y vienen en esa línea celeste y llegan hasta el puerto de Panamá. Cuando llega esa camisa al puerto de Panamá, cuesta 200 pesos, porque a los 100 pesos que costaba en España hay que sumarles el flete, ¿sí? Cuando baja la camisa del barco, y bajan las 1000 camisas, se empiezan a hacer ferias, es decir, en ese puerto se hace una feria y toda la gente que estaba habilitada para comprar iba, se probaba las camisas, las miraba, elegía, compraba y compraba 200 pesos cada una. El resto de las camisas se subían a distintos tipos de carretas y empezaban un largo periplo por todo el continente americano. Vamos a ver las fechas. Estas camisas salían en el mes de enero de España y llegaban en marzo a Panamá, ¿sí? Y ahí empezaba este recorrido que, fíjense que va por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, ingresa a lo que es el territorio argentino y terminan en Buenos Aires. En cada uno, yo le hice algunos puntitos violetas, pero bueno, imagínense que hay muchos pueblitos fuertes entre Panamá y Buenos Aires. Y en cada uno de esos pueblitos se bajaba la mercadería de las carretas y la gente se acercaba a comprar, porque era la única forma de comprar productos elaborados. Entonces, cuando las camisas pasan desde Panamá a Colombia, están pasando del Virreinato de Nueva España, al Virreinato de Perú, ¿sí? Entonces, al cambiar de virreinato hay que pagar una aduana. Por eso, del otro lado de la aduana, es decir, en Colombia, la camisa va a estar a 250 pesos.
Y después, en cada una de las ferias donde paran, o en cada una de las ciudades donde se hacen las ferias y se venden camisas, al precio de la camisa hay que sumarle el flete desde una ciudad hasta la otra. Entonces, en una feria va a costar 280, en la otra 300, 320. ¿Sí? Estos son precios obviamente que me los inventé. Cuando llegan a Buenos Aires quedan 28 camisas, cada una de ellas cuestan 400 pesos y quedan en color verde loro y amarillo canario. Yo quiero una camisa roja, ¿sí? Y quedan camisas talle S y yo quiero un talle L. Es decir, cuando llegan a la última ciudad de las ciudades pobladas por el blanco, ¿sí? Porque más al sur tenemos en la Patagonia Argentina, tenemos Fuerte únicamente, las mercaderías llegan muy caras, muy escasas, porque fíjense que el que compró en Panamá tuvo 1000 para elegir y el que compra en Buenos Aires tiene 28, ¿sí? Muy caras, muy pocas, y cuando llegan a Buenos Aires es enero del año siguiente, es decir, hace un año que la camisa salió de España. Las condiciones de la calidad de esa camisa no son las mejores. ¿Estamos? Una vez que los vendedores, llegaron hasta Buenos Aires, se hace el recorrido inverso, ¿sí? Y en ese recorrido inverso van recogiendo los pedidos que le hace la gente. Entonces, supónganse que yo en Buenos Aires, enero, les pido un vestido de novia para casarme, ¿sí? A un comerciante. Ese comerciante va a hacer todo el recorrido inverso, va a llegar, porque demoran un poquito menos, tipo noviembre a Panamá. De ahí hacen todo el recorrido hasta España, a donde van a llegar en el mes de febrero. Ese barco vuelve a salir en el mes de junio, ¿sí? En ese barco viene mi vestido de novia, si me lo hicieron, si no va a tener que salir un año después. Viene mi vestido de novia por ahí, llega a Panamá y vuelve a hacer todo el recorrido hasta Buenos Aires, que demora un año más. O sea que si yo me quiero casar tengo que pedir 2 años antes el vestido para poder tenerlo, y obviamente cuando llegue lo tengo que lavar y tratar de no haber adelgazado o engordado porque el vestido me ande, ¿sí? Obviamente el precio de ese vestido va a estar 5 o 6 veces más caro que en España. ¿Cuál es la consecuencia de este comercio monopólico? El contrabando. ¿Qué es el contrabando? El comercio ilegal. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a Chile y nos traemos de Chile un televisor y no lo declaramos en la aduana, estamos haciendo contrabando. ¿Sí? El comercio ilegal, obviamente, es un delito. Pero en este momento, en el siglo XV, en el siglo XVI, muchas personas hacían contrabando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Buenos Aires había puerto, pero los barcos de España no llegaban al puerto de Buenos Aires. Por eso la gente tenía que esperar para comprar las mercaderías que llegaban desde México, ¿sí? O desde América Central. Entonces, cuando pasaban barcos frente a Buenos Aires y venían con mercaderías, se presentaban en el puerto y hacían una presentación como que el barco estaba averiado y necesitaban entrar al puerto de Buenos Aires para poder arreglarlo. Mientras se hacían los que arreglaban los barcos, iban bajando de a poco la mercadería que traían y la vendían a los habitantes de Buenos Aires. Obviamente los habitantes de Buenos Aires iban todos a comprar porque ahorraban plata y conseguían productos mucho más baratos y conseguían productos cuando los necesitaran, no cuando los españoles querían traerlos. La otra forma de hacer contrabando era cruzar el Río de la Plata en barco e ir a la ciudad de Colonia del Sacramento, que está en Uruguay, bien al frente de Buenos Aires. La ciudad de Colonia del Sacramento es una ciudad que pasó por
durante toda su historia por varias nacionalidades. O sea, fue creada en territorio español porque Uruguay pertenecía al Virreinato de Perú, pero vinieron los brasileros y fundaron Colonia de Sacramento con el objetivo de adueñarse de todo lo que hoy es la República de Uruguay. No lo pudieron hacer y los habitantes de Sacramento, después de bastante tiempo, pasan a depender de España, o sea, formar parte del Virreinato de Perú. Después hay una guerra entre los brasileros y los habitantes de Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires. Sacramento vuelve a ser de Portugal y después vuelve a ser de España y así sucesivamente hasta que y Sacramento, como forma parte de Uruguay, también es independiente. La cuestión es que en este momento Sacramento pertenecía a Brasil y Brasil no tenía monopolio. Era el Virreinato de Brasil, dependía de Portugal, Portugal no impuso monopolio. Entonces a los puertos de Brasil llegaban barcos de los Países Bajos que traían textiles a precios muy, muy baratos, traían mercaderías de Inglaterra, de Francia. En Inglaterra se había producido la Revolución Industrial, entonces había mucha superproducción y los precios eran más baratos que en España. Entonces la gente de Buenos Aires cruzaba a Sacramento y compraba lo que necesitaba y se volvía. ¿Era legal? No, no era legal. ¿Quiénes lo hacían? Todos, ¿sí? El gobernador que teníamos en la zona de Buenos Aires también, porque él también necesitaba productos y esos productos demoraban 1 año o 2 para llegar, entonces era más fácil cruzar una vez cada 3 meses a Sacramento y comprar en Colonia lo que necesitara. Más adelante, el mismo virrey del Virreinato del Río de la Plata organizaba los viajes a la ciudad de Colonia para poder comprar productos que se necesitaran en el virreinato, fundamentalmente en el grupo de la clase alta de Buenos Aires. Para que el sistema económico funcionara, para que América tuviese muchas materias primas para poder mandar a España, se establecieron los sistemas de trabajo obligatorio, que eran sistemas u organizaciones que obligaban a los pueblos autóctonos, a los habitantes autóctonos, a trabajar para el español. Primeramente se crearon encomiendas. Las encomiendas eran grupos de trabajadores que recibía un blanco cuando se venía a vivir a América. Por ejemplo, cuando venía un blanco se le daba una tierra en donde iba a crear una hacienda, que ya las vimos, y en esa hacienda iban a trabajar una encomienda que eran 50 aborígenes. El encomendero, es decir, el blanco, no sabía qué le tocaba en la encomienda, entonces podían tener 2 o 3 personas aborígenes de 40 años que físicamente no eran lo mejor para el trabajo, un grupo de 15 o 20 trabajadores de 20 años que eran los mejores, los hombres jóvenes porque eran más fuertes, podía tener algunos niños y algunas mujeres. Y a todos los tenía bajo su protección. El blanco encomendero debía darles casa, ¿sí? Entonces les hacía esas casitas muy precarias, en donde lo único que tenían era un lugar para dormir, que ni siquiera era un colchón, y un comedor donde ellos mismos se hacían la comida, ¿sí? Que no era un comedor, sino una habitación donde comían, nada más. Les daba el alimento, como les dije antes, la materia prima, y ellos tenían que hacer los alimentos. Les daba vestimenta, porque el aborigen, sobre todo en las zonas tropicales, utilizaba nada más que un taparrabo, y eso estaba en contra de las reglas europeas. Había que vestirse, ¿sí? Había que taparse el cuerpo. Y estaba obligado en este sistema de la encomienda
a darles religión y protección. Darles protección significaba no maltratarlos, ¿sí? Había que tratarlos como si fueran súbditos de la corona, es decir, españoles. Y les tenían que dar religión, y esto implicaba que el domingo por la mañana tenían que llevarlos a misa, ¿sí? Y en la misa se trataba de que el autóctono entendiera la religión católica. El encomendado o encomienda, que era el habitante autóctono, tenía la obligación de trabajar, obedecer a su jefe, que era el blanco encomendero, y tenía que asistir a la iglesia para aprender la religión. Imagínense lo que era asistir a las misas conservadoras, que duraban entre 1 hora 30 y 1 hora 45, y que estaban dadas en latín. El indio no entendía ni una palabra, pero estaba obligado a estar presente en la iglesia. Después de la iglesia volvían al trabajo, o sea, el único descanso que tenían era el de asistir a la iglesia. Normalmente las iglesias se construían en las mismas plantaciones o haciendas. El cura vivía en las plantaciones, era parte de la jerarquía de los blancos. Entonces el indio no se tenía que trasladar y no perdía tiempo, ¿sí? Era nada más que asistir a la misa y después seguir trabajando. Estas encomiendas fueron prohibidas porque, adivinen qué es lo que no se cumplió. Obviamente la protección. El blanco, al considerarse superior, ya se los dije varias veces, consideraba que el indio estaba obligado a trabajar por él y lo maltrataba, lo castigaba, si se querían escapar, los azotaban, es decir, los trataban como cosas y no como seres humanos. Entonces se prohibieron las encomiendas. Y a partir de ese momento los aborígenes volvieron a vivir en sus pueblos o podían convivir en las ciudades blancas, obviamente en la zona externa de la ciudad, pero todo lo que hacían que generara ganancia tenía que ser entregado al blanco. Por ejemplo, si un aborigen hacía velas, ¿sí? De 100 velas que hacía, 80 tenían que ser entregadas al blanco, como impuestos por vivir o por comerciar o por estar en convivencia con los blancos. O sea que la condición social obviamente era mucho mejor para el blanco que para el aborigen. Otro sistema de trabajo fue el de la mita. El de la mita antiguamente los incas lo aplicaban como un sistema solidario. La mita es el trabajo cooperativo, o sea, durante un tiempo se trabaja, en vez de trabajar para uno mismo, se trabaja para el Estado. Pero cuando uno no tiene comida, por ejemplo, porque no tiene trabajo, entonces el Estado se le da parte de lo que recaudó de su trabajo comunitario. ¿Se entiende? Es un sistema totalmente solidario. Los españoles lo aplicaron, pero lo aplicaron en beneficio de ellos. ¿Cómo aplicaron la mita? Iban a los pueblos aborígenes, había 500 habitantes, entonces se hacía un sorteo y 50 de esos habitantes tenían que ir a trabajar para un blanco. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que el blanco lo quisiera. Normalmente eran 10 meses, pero podían ser 3 meses. Supónganse que el blanco lo que necesitaba era construir una casa. Entonces se hacía el trabajo y se terminaba el sistema de mita. Si a los 10 meses los trabajadores no habían concluido el trabajo que se les había encomendado, entonces se volvían a su pueblo y de los 450 que quedaban se sorteaban 50 más para que fueran a hacer el trabajo. Y así hasta que todos los habitantes de ese pueblo hubiesen pasado por el sistema de mitas. Entonces empezaba de nuevo el sorteo con los 500 habitantes, ¿sí? Era una obligación para el aborigen. Aquellos aborígenes que no querían formar parte de estos sistemas, que se rebelaban ante el blanco, muchas veces se escapaban de sus pueblos y vivían en zonas muy alejadas en el campo, viviendo de lo que conseguían, como en la época en que no habían sido conquistados. Cuando los blancos encontraban a estos indios renegados,
los obligaban a trabajar en tareas agrícolas con el sistema de llana. ¿Qué significa el llanaconazgo? Es la obligación de trabajo en el campo, durante el tiempo que se le ocurriera al jefe, al blanco. ¿Sí? Muchas veces era de por vida, otras veces se les encomendaba una tarea y cuando la terminaban se les daba libertad para irse, pero se avisaba para dónde se iba para que lo volvieran a agarrar y lo volvieran a poner bajo otro sistema de llanaconazgo con otro blanco. El otro sistema en el que se utilizaba a los pueblos autóctonos, a los aborígenes, era el sistema de porteo. El sistema de porteo era el sistema de transporte, como si fueran un flete. Los hacían llevar cosas, qué sé yo, un mueble que llegó al puerto de Buenos Aires, lo tenían que llevar hasta Córdoba. Entonces utilizaban 4 o 5 aborígenes para que trasladaran ese mueble durante los 1000 kilómetros que hay desde una ciudad hasta la otra, ¿sí? Era un sistema de transporte de productos. A veces esos productos eran livianos, otras veces pesados, y también las distancias eran muy diferentes. Y por último, el sistema de esclavitud. Los esclavos podían ser negros, o sea, todos los negros eran esclavos, todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se traían de África y se vendían como esclavos. Había algunos aborígenes que eran esclavizados. ¿Quiénes? Los que no aceptaban la dominación blanca, los que se renegaban, los que se rebelaban ante el blanco, los que hacían lío, entonces se los esclavizaba. Obviamente no era legal esclavizar al aborigen, pero lo hacían lo mismo. Y respecto de los negros eran cazados, así, cazados, en África. El país que se dedicaba al transporte de los esclavos fue Inglaterra. Los barcos negreros de Inglaterra salían de los puertos de Inglaterra, iban a África. Muchas veces tenían convenios con algunas tribus que entregaban a habitantes de su propio pueblo que no eran demasiado pacíficos y los vendían a cambio de mercaderías. Y otras veces los ingleses directamente cazaban con redes a los negros y los subían a los barcos negreros. Los barcos negreros normalmente tenían 2 o 3 bodegas en donde iban metiendo a los negros que esclavizaban y los hacían acostar en la bodega, ¿sí? Cuando estaban todos acostaditos, cabeza con pie, o sea, uno estaba acostado con la cabeza contra la pared del barco y otro con los pies contra la pared porque de esa forma ocupaban menos lugar. Cuando todo el piso estaba completo, se cerraba la bodega, se llenaba la segunda bodega y después la tercera. Entonces, imagínense que los primeros negros que se casaban, a veces estaban 15 o 20 días encerrados en la bodega, comiendo nada más que alguna comida muy frugal, muy básica, y agua. Cuando el barco estaba lleno, recién ahí salía del puerto y cuando ya estaban en alta mar y no se podía ver la línea de la costa, ahí empezaban a dejar salir a los negros durante un rato para que tomaran sol y después los volvían a meter en la bodega. Una de las consecuencias que tenía esto es que los negros cuando salían y se encontraban con que estaban en medio del mar, se tiraban por la borda para suicidarse porque se daban cuenta que los habían sacado de su territorio. Entonces empezaron a atarlos. Entonces uno se tiraba y arrastraba 15 o 20 más, por lo tanto no lo hacían. Hacían todo el recorrido cruzando el Atlántico hasta América y en América cuando llegaban tenían que hacer una cuarentena. ¿Les suena la palabrita? Pero eran 40 días nada más. Estos 40 días el barco estaba atracado cerca del puerto, pero no en el puerto, y se sacaba todos los días a los indios a tomar aire, a los que quedaban, porque imagínense que en el viaje morían muchísimo, y todos los que quedaban vivos y que estaban en buen estado
Después de los 40 días se bajaban a tierra firme. Aquellos que estaban enfermos directamente se los dejaba en el barco y después se los tiraba al agua para que se ahogaran. Y los que bajaban a tierra firme eran enviados a un galpón en donde se los dejaba durante un tiempo dándoles buenas comidas y haciéndolos bañar en forma periódica para evitar las enfermedades que podían traer. Una vez que engordaban y que mejoraban físicamente, se los limpiaba, se les ponía aceite para que reluciera su negrura y los músculos y se mostraran fortachones, y ahí se hacían los remates, ¿sí? Se llevaban los indios limpitos, hombres, mujeres, niños, y se remataban al mejor postor. El que más daba por un aborigen, por un negro, perdón, se lo llevaba a su casa para hacer algún tipo de tarea. Los blancos, que eran los que normalmente compraban a los esclavos, para saber si estaban sanos, les miraban los dientes. Si tenían la dentadura completa y no tenían caries visibles, significa que no tenían ninguna enfermedad, entonces eran más caros. Los niños eran más baratos, ¿sí? Pero había que alimentarlos durante mucho tiempo hasta que fuesen productivos. Eran baratas también las mujeres embarazadas, porque no podían hacer muchos trabajos, pero lo bueno de comprar una mujer embarazada es que después el dueño era dueño de la mujer y de su bebé. Y al bebé, cuando crecía, lo podía hacer trabajar perfectamente porque era suyo. Estos esclavos eran cosas. No piensen que los negros eran personas, eran cosas. Y el dueño podía hacer con ellos lo que quisiera, ¿sí? Era lo mismo que ir a comprar un electrodoméstico. O sea, si yo quiero un electrodoméstico, hoy voy y me compro un lavarropas para lavar la ropa. En esta época iba y me compraba una negra para que hiciera ese trabajo, ¿sí? Si yo agarro el lavarropa y lo rompo con un palo o con un martillo, voy a tener que comprarme otro, ¿sí? Al negro le puedo pegar, lo puedo maltratar, es una cosa, ¿sí? Si le pego, lo maltrato, le amputo una mano o una pierna, lo podía hacer porque era mi cosa, era mi posesión y yo lo había comprado. Obviamente, los blancos lo que hacían era castigarlos duramente. Una de las torturas normales frente a una desobediencia eran los azotes. Con un látigo se lo azotaba y frente a todos sus compañeros para que lo que había hecho, lo que había desobedecido, no se repitiera. Repito, no piensen en los esclavos, ni en los indios esclavizados, ni en los negros, como si fuesen personas. Para los blancos del siglo XV, XVI y XVII eran simplemente cosas, ¿sí? La otra actividad que fue necesario realizar para colonizar América fue fundar las ciudades estas, donde yo les dije que convivían los blancos y los aborígenes. Estas ciudades en un inicio fueron fuertes. Los fuertes eran ciudades o pueblitos que estaban amurallados, que tenían un mangrullo. Si un mangrullo es una torre desde donde se puede ver si llegan invasores o llegan personas a la ciudad, que normalmente estaban custodiadas por los militares. Y muchos de los habitantes, o sea, un porcentaje mayor de los habitantes de los fuertes son justamente militares y sus familias. Además de estos fuertes que se hicieron en muchos lugares de América y que después se fueron transformando en ciudades, por ejemplo, la ciudad de Carmen de Patagones fue un fuerte, ¿sí? Se originó como tal para evitar el ataque de los aborígenes. Hubo ciudades que no estuvieron planificadas, sino que se asentó un español en un lugar determinado y después se asentó el hermano, hizo la casa al lado
y el primo del otro lado, y bueno, se fue formando sin planificar alguna ciudad. Esto pasó mucho en Centroamérica. También hubo ciudades superpuestas, que son ciudades que se crearon arriba de las ruinas de las ciudades aborígenes. Por ejemplo, México está construida sobre la ciudad de Tenochtitlán, ¿sí? Y las ciudades que se organizaron y que se fundaron legalmente y con todas las condiciones que el español exigía, fueron organizadas en forma de damero. Yo acá les hice un dibujito para que tengan bien claro qué es un damero. Se llaman así porque las manzanas tienen 100 metros de lado y cada una de ellas, vistas de arriba, parece el plano de el tablero para jugar a las damas, no me salía. En el centro de ese damero se marcaba la plaza, ¿sí? Fíjense que yo acá la plaza se las pinté en verde y los cuatro lados de la plaza, que serían calles, en realidad no eran calles. Es como que nuestra plaza llegue hasta el municipio, hasta la iglesia, hasta la comisaría y hasta la Anónima, sin que existan ni la calle Brown, ni la Moreno, ni la San Martín, ni la Belgrano, ¿sí? O sea, se amplía mucho más la plaza. ¿Se entiende? Ese era el lugar donde se hacía todo, por eso se llamaba Plaza de Armas. Ahí se hacían los controles militares, se hacían las ferias para vender. Esto ya lo hemos visto en Europa, ¿sí? Esto es copia de las plazas europeas, de las ciudades europeas. Entonces, una vez definido dónde se iba a hacer una ciudad, dónde se iba a establecer la ciudad, lo primero que se marcaba era este cuadrado de 100 metros de lado, que era la plaza. Y después se definían las 4 manzanas principales, que eran donde se iba a establecer la iglesia, el cabildo, que sería el municipio, la milicia, que sería la comisaría, y la manzana del frente, que van a decir a la de la Anónima, se dividía en 4 solares o en 4 partes, y cada una de esas partes estaba destinada a un blanco muy importante de la ciudad. Por ejemplo, al gobernador, al jefe de la aduana, al jefe de la milicia, a cualquier persona que fuera importante. Y las otras manzanas, ¿sí?, de las esquinas que yo les puse casas de los blancos, estaban también divididas normalmente en 4 o 6 solares y había casas destinadas a los blancos. ¿Quiénes eran los blancos? Ya lo vamos a ver, pero había blancos españoles y blancos europeos. Por ejemplo, un francés que vive en América, o un inglés o un galés que vienen a comerciar normalmente. Entonces, todos estos que viven bien alrededor de la plaza, bien cerca al centro de la ciudad, son los de clase superior, no únicamente porque tienen plata, ¿sí?, sino por la raza, porque acá lo que importa no es ser rico o ser pobre, lo que importa es ser blanco, ser indio, ser mestizo, ser negro, ¿sí? La raza es lo que importa. En las otras manzanas que están un poquito más alejadas, que yo las pinté en gris clarito, están los solares, o sea, cada una de esas manzanas se dividía en 6 o en 7 casas diferentes, o sea, terrenos mucho más chiquititos, y estaban destinados a blancos que tuvieran menos poder adquisitivo, o sea, que eran, por ejemplo, dueños de un campo chiquito y no una gran hacienda o una gran estancia, o que comerciaban un producto, o que eran abogados, por ejemplo, o filósofos o médicos, entonces vivían en esa zona. Y también los criollos, que eran los hijos de los blancos, pero que tenían mezcla de indio. O sea, el hijo de un blanco con una indígena era un criollo. O el hijo de un blanco y una blanca, de 2 españoles o de 2 franceses, pero que nació en América. Como no es español o no es europeo, tiene menos importancia que un europeo. Entonces viven en esa zona.
Y en la zona gris más oscura viven los mestizos, ¿sí? Las mezclas de razas. Y más afuera, los que tienen menos importancia social. Entonces, un negro viviría en el borde de la diapositiva esta, ¿sí? Un negro libre, bien lejos de la plaza. Es decir, mientras más cerca de la plaza estamos, más importancia social se tenía, ¿sí? ¿Se entendió esto? Cuando empezamos este tema, yo les dije que el proceso o los procesos que se dieron entre el siglo XV y el siglo XVII, exploración, expansión primero, exploración, conquista y colonización, pueden darse en forma aislada, es decir, primero uno, después el otro y después el otro, o podían darse simultáneamente, ¿sí? Explorar, colonizar y conquistar al mismo tiempo. Eso es lo que pasó en el territorio argentino, ¿sí? En Argentina, en nuestro territorio específicamente, hubo varios intentos exploradores. Solís, Magallanes y Caboto fueron los primeros que llegaron a las costas del territorio argentino, ¿sí? Fundaron un fuerte que fue Santi Espíritu y siguieron viaje hacia el sur. Recorrieron todas las costas patagónicas y llegaron obviamente al estrecho de Magallanes. Magallanes cruza el estrecho, llega al Océano Pacífico y en la Polinesia es asesinado por los aborígenes, pero el grupo que iba con él continuó viaje y llegó a España haciendo el primer recorrido alrededor de todo el mundo. Después Pedro de Mendoza llega a nuestra costa también y funda la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, que es obviamente la ciudad de Buenos Aires, que es destruida por los aborígenes. Estos son los primeros intentos de recorrer nuestro territorio. Tengan en cuenta que cuando los españoles llegan al territorio de Argentina, los aborígenes ya saben de que los que llegan no son dioses, que vienen a buscar riquezas, que no les interesa el aborigen, es decir, no son buenitos y no los reciben pacíficamente como hicieron 200 años antes los aborígenes del Caribe con Colón, sino que los reciben en forma violenta. Entonces, cuando empiezan a entrar los blancos a nuestro territorio, van haciendo, justamente por esto que les expliqué, los tres procesos al mismo tiempo. Miran qué hay, ¿sí? Exploran, conquistan el territorio, ponen la bandera, este territorio es nuestro, es de España, y al mismo tiempo buscan, o esa conquista se realiza, en un lugar en donde se puedan fundar ciudades. Una de las condiciones para fundar ciudades, que no les dije recién, era que se tenían que fundar cerca de los ríos, como pasaba antiguamente, porque era necesario tener agua para poder fundar la ciudad. O sea, en la ciudad se iba a necesitar sí o sí agua. Entonces, cuando se elegía el lugar para fundarla, se elegía un lugar donde hubiese un río o un arroyo cercano. Hubo tres corrientes casi al mismo tiempo, en donde cada una de ellas hizo los tres procesos que les dije, expansión, exploración, colonización y conquista, al mismo tiempo. Entraron desde el norte, desde el este y desde el oeste, ¿sí? Es el único territorio de América que fue conquistado y colonizado desde tres lugares en forma simultánea. Desde el norte vinieron desde Perú, o sea, los mismos grupos de blancos que habían conquistado el imperio incaico, salen hacia el sur buscando riquezas y buscando lo que los indios les habían dicho que era la ciudad de los Césares o la ciudad del Dorado o la Sierra de la Plata, que eran leyendas que se habían inventado los aborígenes para sacarse a los blancos de encima, y los mandaban, gracias a esas leyendas, cada vez más hacia el sur, ¿sí? Entonces, la ciudad de los Césares, por ejemplo, era una ciudad
en donde todas las casas estaban construidas con oro y se le entregaba diariamente una gran cantidad de oro a los dioses que tenían. Era una leyenda creada por ellos, por los indios. La Sierra de la Plata era una sierra que al atardecer se veía que era totalmente de metal, de plata, y estaba en algún lugar en el altiplano boliviano. En realidad, esta existió y es la ciudad de Potosí, que tenía el Cerro de la Plata, que no era un cerro de plata, sino que tenía muchísimas minas de plata. Entonces, cuando le daba el sol, se veían las vetas plateadas en la montaña y eso hizo que los aborígenes hablaran de la Sierra de la Plata. La Sierra de la Plata sigue existiendo, es una montaña donde hay muchísimas minas, pero ya no queda plata porque se sacó toda. Bueno, estos exploradores del norte entonces salen desde Perú hacia el sur y cuando llegan a la altura de Jujuy, en nuestro territorio, se dividen en dos bandos. Uno de ellos entra a nuestro territorio por Jujuy y es la corriente del norte, y la otra se va del otro lado de la cordillera de los Andes y entra a Chile y recorre Chile hasta la altura de Mendoza. Ahí se encuentra con los araucanos, que eran un grupo de aborígenes muy violentos. Los araucanos atacan a los blancos cuando los blancos se dan cuenta de que van a perder, porque los araucanos son sumamente violentos. Entonces los blancos cruzan la cordillera y entran al territorio argentino por Mendoza, ¿sí? Esta sería la corriente del oeste. Cuando entran a Mendoza, vienen a buscar mano de obra indígena, que no la encontraron porque lo que querían eran los araucanos y los araucanos se resistieron, y venían a buscar nuevas tierras para conquistar y colonizar, y eso sí lo consiguieron. Y fundaron las ciudades, y acá les hablo de la ciudad, no de la provincia, ¿sí? La ciudad de Mendoza, la de San Juan y la de San Luis. Una vez fundadas estas ciudades, los exploradores, algunos quedan a vivir acá, ¿sí? Y el resto se vuelve a Perú, desde donde van a España a buscar gente para que pueble estas ciudades. La otra línea de exploradores, la que entró por Jujuy, se va a convertir en lo que es la corriente del norte, que vienen desde Alto Perú. ¿Qué vienen a buscar? Nuevas tierras, como todos, alimentos, ¿sí? Y esos alimentos eran alimentos para poder alimentar a la gente que ellos habían dejado en Potosí, cuidando el Cerro de la Plata, ¿sí? Entonces, en realidad, no venían a buscar un supermercado, venían a buscar tierras fértiles para poder sembrar. Y en el norte no las encontraron, tuvieron que llegar hasta Córdoba, en donde se encontraron recién ahí con tierras llanuras fértiles para poder sembrar. Y mientras venían recorriendo, iban fundando ciudades y estaban buscando un lugar en donde se uniese el Océano Atlántico con el Pacífico. Es decir, estaban buscando, para que lo entienda, estaban buscando en Santiago del Estero el Estrecho de Magallanes. ¿Sí? Eso es para que se den cuenta de que no tenían dimensión de la extensión que tenía este territorio. Mientras hacían toda esta investigación, a ver si podían conseguir los alimentos, tierra, ruta, etcétera, etcétera, iban fundando ciudades. Primero fundaron Santiago. Santiago del Estero es la madre de las ciudades porque es la primerísima que se fundó, ¿sí? Incluso antes de Buenos Aires. Fue la primera ciudad que se fundó en el territorio argentino y que continúa existiendo, ¿sí? Porque Santa María de los Buenos Aires, que se fundó antes, fue destruida. Entonces se funda Santiago del Estero, se funda San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, Jujuy, Catamarca, pero les repito lo que les dije recién, no la provincia, la ciudad, el puntito que tienen en el mapa. Que estas ciudades, como son las más antiguas en cada región, con el tiempo, cuando se forman las provincias,
¿sí? 200 años después, se van a transformar en la capital de la provincia porque es la ciudad más antigua y es la ciudad donde van a vivir siempre los líderes políticos, ¿sí? Que en esta época se van a llamar caudillos. ¿Se entendió? Entonces, tenemos gente que entra del norte, gente que entra del oeste, y desde España viene una expedición que llega a Buenos Aires y cuando entran por el Mar Dulce, dicen, oh, si seguimos el Mar Dulce para adentro, esto era tan ancho, el Río de la Plata es tan ancho, que ellos consideraban que era un mar y que si lo seguían iban a cruzar todo el territorio y iban a llegar al Océano Pacífico. ¿Sí? Es decir, que tendríamos que tener un canal que una a Buenos Aires, que cruce por el sur de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chile y llegue al Pacífico. Esa era la idea que ellos tenían. Obviamente no encontraron la unión de los océanos, fundaron Buenos Aires, siguieron por el río Paraná hacia el norte, fundaron Santa Fe, fundaron Corrientes, llegaron a Asunción, fundaron Asunción en Paraguay, que en ese momento era parte del virreinato, y ahí se dieron cuenta, no, nos estamos yendo para el norte, no vamos a encontrar la unión de ambos océanos, entonces volvieron a Buenos Aires, la reconstruyeron porque había sido atacada por los aborígenes y de ahí se volvieron a España. Terminado todo este proceso, en Argentina es donde más ciudades fundadas existen, ¿sí? Hay más acá que en toda América. En América hay capitales, está Lima, Caracas, o sea, se fundaron capitales, pero en el territorio de Argentina es donde más ciudades se fundaron y en menos tiempo. ¿Todo entendido, gente? Espero que sí.